Shalom Urajá, estimada audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Torah. Hoy vamos a seguir hablando del tema de la pandemia que está afectando a toda la humanidad, conocida como coronavirus, como COVID-19. Y vamos a empezar de esta manera. Les quiero comentar que lo que se ve en imagen dice Parashá Balak. La Parashá, les recuerdo que es la sección semanal de la Torá, de lectura de la Torá, y Balak es el nombre de un rey del rey de Moab. En el libro Bamidbar, Números, en el libro de Números, capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el 9, vamos a ver cómo es este tema de la pandemia. Dice así, son 9 versículos que voy a ir numerando y voy a ir leyendo para que ustedes entiendan cómo llega este tipo de magefá, como se llama en hebreo, de pandemia. Versículo 1. Dice así. Otra cosa que quiero aclarar, lo voy a hablar íntegramente en español para aquella gente que pide que no hable tanto en hebreo. Dice así. El libro de Números, en el capítulo 25, versículo 1, dice así: Israel permanecía en Shittim cuando el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las jóvenes moabitas. El lugar geográfico donde acampó Israel se llama Shittim. Dice el versículo que allí se comportó inmoralmente con las jóvenes moabitas. Vamos a poner comportamiento inmoral por ahora. Comportamiento inmoral. Segundo, versículo 2. Las jóvenes invitaron al pueblo a sus sacrificios religiosos y el pueblo comió y adoró a los dioses moabitas. Segundo versículo. Las jóvenes invitaron al pueblo a sus sacrificios religiosos y el pueblo comió y adoró a los dioses moabitas. Bueno, hablamos en este versículo de la idolatría. ¿Sí? La adoración a los dioses y los sacrificios a los mismos. En el versículo 3 dice: Israel de este modo se involucró con Baal Peor y Dios manifestó ira contra Israel. Acá ya tenemos alguna respuesta. Dice que el pueblo de Israel se involucró con Baal Peor
y Dios manifestó su ira. Dios manifestó su ira. ¿Sí? Estas son las cosas que a Dios no le agradan, ¿no? La idolatría, en primer lugar el comportamiento inmoral, que podemos decir la perversión sexual, la idolatría, los dioses. Versículo 4. 4. Dios le dijo a Moisés, toma a los líderes del pueblo y haz que se los empale a los israelitas, perdón, a los idólatras públicamente delante de Dios. Esto invertirá la manifestación de ira de Dios contra Israel. Para entender esto vamos a leer el versículo 5. Moisés le dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe dar muerte a sus componentes que estuvieron involucrados con Baal Peor. Es decir, el versículo 4 es en donde Dios dice que los idólatras deben morir. Y así de esta manera se va a revertir de alguna manera que esto era para que la plaga se revierta, ¿no? El versículo 5 ya lo leí, dice, Moisés transmite la orden que le dio Dios. Moisés les dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe dar muerte a sus componentes que estuvieron involucrados con Baal Peor. ¿Sí? Es el 4 y el 5 serían lo mismo. Moisés transmite como que traduce la orden de Dios, ¿no? Serían la misma cosa. En el versículo número 6 encontramos que dice la Torá, los jueces estaban todavía llorando, indecisos, en la entrada de la tienda de comunión, cuando un israelita trajo una midianita a sus hermanos ante los ojos de Moshe y la comunidad israelita. En el versículo 6 dice que un israelita trajo a una mujer moabita perdón, no era moabita, voy a poner entre paréntesis. Un israelita trajo a una mujer midianita, a sus hermanos ante los ojos de Moisés y la comunidad. Es decir,
para tener relaciones. Prácticamente relaciones sexuales ante los ojos de todos. ¿Sí? El versículo 7 dice: cuando Pinjas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, Pinjas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, el sacerdote vio esto, se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano. Pinjas, cuyo nombre significa oscuro, negro, dice que vio lo que hizo este israelita de traer una mujer midianita y para tener relaciones adelante de todos, se levantó del medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano. En el versículo 8 dice: siguió al hombre israelita hacia la cámara interior de la tienda y los atravesó. ¿Qué hizo Pinjas con esta pareja del israelita con la midianita? Los mató. Los atravesó con una lanza. Dice: siguió al hombre israelita hacia la cámara interior de la tienda y los atravesó pasando la lanza a través de la ingle del hombre israelita y de la mujer. Con eso la plaga que había golpeado a los israelitas fue detenida. ¿Qué hizo Pinjas con esta pareja? Los atravesó con una lanza y con eso detuvo la plaga. Detuvo la plaga. ¿Sí? Último versículo 9. En esa plaga, 24.000 personas habían muerto. ¿Sí? Bueno, repasemos. Son 9 versículos que explican 9 versículos que explican cómo se llega a una pandemia, a una magefá, como decimos en hebreo, como el coronavirus. Nos queda más que claro ahora que es por las malas acciones de los seres humanos. En el versículo 1 tenemos el lugar geográfico donde acampó el pueblo de Israel, y ahí fue donde tuvo un comportamiento inmoral que podríamos llamar perversión sexual mezclada con idolatría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los midianitas habían instalado especies de tiendas
de ferias, puestos de feriantes, donde eran atendidos por mujeres hermosas, midianitas, todas ellas, con la idea de seducir a los israelitas. Cuando un israelita se acercaba a comprar, era invitado no solamente a la idolatría, sino también, esto era llamado prostitución sagrada. ¿Por qué? Porque con la excusa de comprar y vender mercadería, captaban la atención de la gente por sobre todas las cosas de los hombres de Israel, a través de las mujeres hermosas, para inducirlos a la idolatría, al dios de ellos, que era Baal Peor. Dios de inmediato manifiesta su ira en contra de esto y dice que los idólatras deben morir. ¿De qué manera deben morir? A manos de sus componentes, dije, ¿no? Sí. Después de describir estos acontecimientos, llega una israelita con una mujer de otro pueblo, midianita, y prácticamente tienen relaciones sexuales delante de todo el pueblo. Cuando el nieto del sacerdote Aarón, que era el hermano de Moisés, ve esto, los atraviesa con una lanza. De esta manera detuvo la plaga que mató a 24.000 personas. Esto se encuentra en la Parashá, que la Parashá es la sección semanal de lectura de la Torá llamada Balak. Balak es el rey de Moab y la cita es el libro Bamidbar, que todos conocemos como el libro de Números. Bamidbar quiere decir en el desierto. El libro de Números, en el capítulo 25, versículo 1 hasta el 9, ahí se explica cómo se llega a una Magefá. ¿Qué es Magefá? Es una plaga pandemia mortal, ¿no? Como el coronavirus, como el COVID-19. Bueno, este era un pequeño resumen o informe sobre el tema de la pandemia que hoy por hoy está azotando al mundo entero. Espero que les haya gustado, y son solamente 9 versículos que explican por qué suceden estas cosas, por qué Dios, no tanto por qué suceden estas cosas, sino por qué Dios manda este tipo de plagas que se conocen como Magefá y pandemia mortal, ¿no? Fíjense, de una sola vez murieron 24.000 personas. ¿Por causa de qué? Comportamiento inmoral, prostitución sexual, idolatría, prostitución sagrada, perdón. Estas son las cosas que hacen que Dios manifieste su ira. Él da
una, explica una forma de parar esto, que los que estaban involucrados en esto debían morir a manos de sus componentes, ¿no? De sus compatriotas, sus compañeros. Luego llega un israelita que se comporta inmoralmente con una midianita y es atravesado por el nieto de Aarón. Pinhas era el nieto de Aarón. Nieto de Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿no? Pinhas llegó, los atravesó a los dos y la plaga se detuvo. Una plaga que mató a 24.000 personas de una sola vez, como la que estamos viendo hoy en día. Quiere decir que estas cosas no llegan porque sí, no son gratis, como digo yo. Y bueno, acá tenemos respuesta a por qué está pasando lo que está pasando hoy en el mundo. Espero que les haya gustado, que los haya guiado de alguna manera. Y bueno, busquen la cita que está. Y son 9 versículos nada más. Y bueno, ya les voy adelantando que voy a dar la versión compleja de esto mismo en un próximo video. Creo que acá hay respuestas a lo que es la Magefá, la plaga, conocida como pandemia mortal, como lo es el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Muchísimas gracias y shalom, shalom.